Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Linda Rodríguez y en nombre de la Asociación de Estudiantes de Youth Verum queremos expresar agradecimiento a todos los participantes por mostrar interés en el evento denominado Argumentación Jurídica con la ponencia del doctor Omar Abraham Ahmed Chávez. Por favor, pedirles que apaguen sus micros para poder comenzar con el evento. En caso tengan alguna duda de la exposición de nuestro ponente, siéntanse en la libre disposición de realizarla por chat. Al finalizar el evento se va a poder saciar las preguntas que tengan. Bueno, antes de comenzar con el conversatorio, daremos una breve reseña de la trayectoria profesional del doctor Omar. El doctor Omar es abogado aprobado por unanimidad y convención de felicitación, egresado de la Universidad San Martín de Porres, casa de estudios donde también realizó su maestría en Derecho Civil y su doctorado. Tuvo una instrucción en el curso de Programa de Gobierno de Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Cuenta con micromáster en habilidades profesionales de liderazgo y negociación del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Es docente en programas de doctorado y maestría en Derecho en universidades públicas y privadas. Cabe resaltar que también es juez de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, en nombre de la Asociación de Estudiantes de Derecho Youth Verum, le agradecemos por acceder a esta invitación. Básicamente, damos la bienvenida a nuestro director de la facultad para que pueda dar unas pequeñas palabras antes de comenzar con el evento de argumentación jurídica. Muchísimas gracias, Linda. De esta forma es que le cedemos la palabra al doctor Omar para que él pueda comenzar con su ponencia. Doctor, su micrófono está apagado, no podemos escucharlo lamentablemente. Listo, gracias. Bueno, antes que todo le agradezco a la Asociación Youth Verum de la Universidad Científica del Sur por esta oportunidad que me han dado. A mí un honor poder participar en este evento. Una aclaración solamente, con gusto. Soy doctor en Derecho en la San Martín, es verdad. Mi maestría en Derecho fue en la otra universidad, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Pero no se preocupen, no se preocupen. Y el dato yo no lo di bien, así que la responsabilidad es mía con ese dato. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a empezar con esta clase introductoria de lo que es argumentación jurídica, lo que vemos día a día como abogados. Les comento, ¿no? A veces, justo estaba conversando con unos amigos hace un par de horas y les comentaba que yo, cuando saqué mi título de abogado, estaba emocionado, iba a llevar mi primer caso. Sin embargo, el problema que se daba era de que yo sabía de memoria los libros de derecho que tuve que estudiar para obtener el grado, el título de abogado, pero no sabía cómo utilizar esos libros de derecho para defender mi primer caso judicial. No sabía cómo enfrentarlo. No tenía claro la definición. Sabía los conceptos de lo que era alimentos, sabía los conceptos de lo que era un proceso civil, pero no sabía cómo enfocar una demanda. Sabía cuáles eran los requisitos del Código Procesal Civil para interponer los requisitos previstos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, me acuerdo de memoria, porque tuve que memorizarlo para el examen, pero no sabía cómo enfocar los argumentos de una demanda. Y esto es importante porque, como les digo, muchas veces nosotros podemos memorizar los conceptos, comprender las definiciones, pero eso no es suficiente en la carrera. Y es por eso la importancia de este curso o esta introducción de lo que es argumentación jurídica. En este punto, ¿qué es la argumentación? Argumentar significa dar las razones, dar algunas razones, ya sea a favor o en contra de un hecho. Esto es saber convencer o mostrar que lo que nosotros decimos tiene razón. Y este es el objetivo de hoy día que voy a compartir con ustedes.
voy a dar el contenido temático, es desarrollar qué se entiende por argumentación, las diversos tipos de argumentación, lo clásico, la justificación interna y externa, y en ese sentido, el contenido procedimental es que ustedes puedan comprender las herramientas básicas de la argumentación y cómo se utiliza en la abogacía. Y en ese punto, generalmente en los tribunales de justicia, la argumentación se concentra en cómo el abogado puede convencer a los jueces su teoría del caso. En términos sencillos, si nosotros estamos asumiendo una defensa, es porque estamos convencidos de que lo que estamos defendiendo es justo. Pero no basta nuestro convencimiento, sino que la argumentación es que esto también convenza al juez que va a decidir. Teniendo en cuenta que al final también la otra parte va a tener otro argumento y otra técnica para persuadir al juez de que lo que él dice tiene razón, como se ve en este dibujo. Y al final el juez va a decir cuál argumento es el que le convence. Pero para poder hablar de argumentación, tenemos que hablar de lógica. Ustedes esto han llevado en el primer ciclo, en los primeros ciclos de Derecho, un curso introductorio de lógica y específicamente esta lógica, la lógica aristotélica o lo que se conoce como silogismo. Esta lógica, la lógica implica estudiar las palabras para ver si hay un orden correcto de las mismas. Y en ese sentido, por ejemplo, la lógica aristotélica o silogismo mayor o el silogismo establece que siempre en un silogismo hay una premisa menor y hay una premisa mayor, en la cual la premisa menor, la premisa mayor implica el supuesto y la consecuencia. De tal manera que si se da el supuesto, se da la consecuencia. Términos sencillos, ¿no? Aquel que no se vacuna, muere. El supuesto hecho, no se vacuna, en consecuencia muere. Juan no se vacunó. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces Juan muere. Hay un orden correcto de las palabras. Esto es el silogismo, la lógica. Y les digo esto porque también utilizamos esta misma fórmula aristotélica, es que la utilizamos en lo que es la justificación interna. La justificación interna trata de ver que la decisión que se haya tomado tiene coherencia. Se está hablando correctamente, se está decidiendo correctamente. Tan igual como la lógica. Y en ese sentido, generalmente la estructura que tiene que tener una decisión, una argumentación tanto para ustedes como para los jueces, es que la decisión tenga una lógica formal, que esté estructurada en lo que es justificación interna bajo esta premisa o que estamos hablando. Una premisa mayor, que es P, entonces Q, y una premisa menor para que se dé la consecuencia. Y esta justificación interna se da en las normas. Cuando hablamos de justificación interna, tratamos de analizar si la estructura de la norma y del caso concreto no hay contradicciones. Un ejemplo, el artículo 106 del Código Penal señala lo siguiente: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Si ustedes ven, esta norma prevista en el Código Penal es lo que nosotros vemos en la lógica aristotélica, la premisa mayor. P, el supuesto, y Q, la consecuencia. P, ¿cuál es? El que mata a otro. Y la consecuencia, una pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Ahora bien, la premisa menor es el caso concreto, el supuesto concreto. Y en este caso, el supuesto es lo que ven en este gráfico. Homero mató a Burns. Vamos a poner que yo ponga lo siguiente. El que mata a otro, la pena es no menor de 6 a 20. 106 del Código Penal. Homero mató a Burns. Y la consecuencia es que Homero recibe una pena de 4 años de pena privativa de la libertad. Bajo la justificación interna, ¿la decisión tomada de poner a Homero 4 años de pena privativa de la libertad es correcta? No, no tiene conexión lógica, porque la consecuencia ya está establecida.
El Q es 6 a 20. Entonces, ¿cuál debe ser la decisión correcta en lo que es justificación interna? Entonces, Homero será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Si ustedes ven, esto es la lógica aristotélica que estudiaron en los primeros ciclos de derecho, y esto igual es la misma, esta lógica jurídica es la misma lógica jurídica que se utiliza en justificación interna. Ahora bien, lo que buscamos verificar con esto es si las premisas fácticas, el supuesto de hecho, el P, guarda conexión o se adecúa a la norma. Y si se adecúa con la norma, con la premisa mayor, P entonces Q, se ve la consecuencia. Si ustedes ven, esto sería la estructura de la justificación interna. P, la premisa normativa, lo previsto en la ley, P entonces Q, o premisa mayor, el supuesto o el hecho concreto, Homero mató a Burns, la premisa menor, y frente a ello la consecuencia o la conclusión. Entonces debe recibir, conforme se ve en la pena de homicidio, una pena de 6 a 20 años de pena privativa de la libertad. Ahora bien, frente a estos hechos, tenemos además de la justificación interna, tenemos la justificación externa, en el cual lo que tratamos de ver ya es, yo lo comparo al revestimiento de la justificación interna. Esto es, tratamos de justificar el sentido de la ley, la interpretación de la ley, todo lo que está unido a justificar cómo debe interpretarse la ley, cuál doctrina utilizar o qué jurisprudencia nos puede aclarar la premisa mayor, está unido a lo que es justificación interna. Es externa, perdón. Lo que se quiere ver es de que tenga, si nosotros afirmamos tal cosa, tiene que haber un sustento que ampare tal decisión. Si nosotros decimos que corresponde la pena, la justificación externa, tenemos que explicar cuál ha sido el criterio o la doctrina para sostener que debe aplicarse esta pena. Parecen muchas palabras, ahorita tengo que hablar la parte conceptual, pero después vamos a poner un ejercicio práctico para que se entienda. En este caso, si ustedes ven, esta es un poco la pirámide que nosotros seguimos en lo que es la argumentación jurídica. Esta argumentación se utiliza dentro de un contexto social, el contexto peruano. Y frente a ello hay la justificación interna, que hemos visto que es la lógica jurídica, la lógica aristotélica, premisa mayor, premisa menor y consecuencia. Y encima tenemos la justificación externa, que es el revestimiento, cómo interpretamos la norma. Partiendo de esto, vamos a hacer un ejercicio práctico para que se entienda esto. ¿Cómo evaluamos esta argumentación? Miren esto, este es el caso. Vamos a poner que esta sea mi argumentación de una sentencia. El acusado Otelo mató a su cónyuge Desdémona por infidelidad. Como se ve en la foto, le vio cometiendo adulterio y un arranque de cólera la mata. Esto queda demostrado y por ello merece la pena privativa prevista en el Código Penal de 20 años. Si ustedes ven, vamos a analizar. ¿Realmente habrá argumentación? Primero, ¿cómo podemos acá? ¿Sabemos en qué contexto o en qué circunstancias Otelo mató a su cónyuge? Cuando nos decimos esto queda demostrado, estamos explicando por qué está demostrado. Y con respecto a la pena, ¿por qué merece 20 años? ¿Por qué no puede ser una pena menor? ¿Dónde está la norma para poder evaluarla? ¿Y cómo graduar la pena? ¿Lo dice esta argumentación? Si ustedes ven, acá no hay ni justificación interna ni justificación externa. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner los antecedentes, lo que sería la premisa menor, los hechos, el caso concreto. Otelo amaba y respetaba a Desdémona. Otelo vio que Desdémona estaba cometiendo adulterio en su cuarto con Casio. Al ver este hecho, Otelo reaccionó inmediatamente disparando a los amantes.
Y acá viene la controversia. Este hecho puede calificarse como un homicidio grave, es decir, el matar a una cónyuge que se contempla como parricidio, o un homicidio por emoción violenta, que es un homicidio atenuado. Hasta acá todavía no podemos evaluar nada. Viene la justificación externa. Frente a estos hechos, esta es una premisa. Pero si ustedes ven acá en esta premisa menor, en esta premisa fáctica, ¿de dónde partimos de que Otelo amaba y respetaba a Desdémona? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo damos por cierto o cómo sabemos que Otelo fue el que mató a Desdémona al verlo en adulterio? ¿Cómo hemos podido partir de esta presunción o este hecho? ¿En qué nos apoyamos para afirmar esto? No lo dice esto. Si ustedes ven, solamente es la justificación interna. Está la narración de los hechos, pero no te indican cuáles han sido las razones para llegar a esta afirmación. Para ello, tenemos que utilizar el revestimiento. ¿Cuál es el revestimiento? Lo que vimos, la justificación externa. Vamos a poner que se hace la investigación y la investigación ante este crimen se advierte lo siguiente. Los hechos expuestos quedaron acreditados con el examen de necropsia a las víctimas que arrojó muerte por bala en el corazón. El perito de absorción atómica señaló que Otelo usó el arma de fuego. La empleada doméstica testificó que el acusado gritó sorprendido al ver el adulterio e intentó suicidarse tras el homicidio y que era desconocido por todos la infidelidad. Y finalmente, el perito psicólogo precisó el cuadro depresivo del acusado por la traición amorosa y su arrepentimiento por el delito. Si ustedes ven, esto es lo mismo. Lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿es lo mismo que acá? No. Acá, si ustedes ven, partimos de narrar un hecho, pero no explicamos cómo llegamos a esta afirmación. En cambio, acá estamos explicando las razones por las cuales llegamos a esta afirmación. Las razones en virtud de estas pruebas que se indican. Esto es lo que es justificación externa. Esto es lo que yo les decía, el revestimiento. A diferencia de esto que es solamente la justificación interna, la premisa, sin que expliquemos las razones para llegar a esa premisa. Las razones para llegar a esta premisa es la justificación externa. Por otro lado, no basta esto. Esto es la premisa menor. Falta la premisa mayor, lo que es la norma, el fundamento jurídico. Y vamos a poner la justificación interna. Artículo 106 del Código Penal, que regula el homicidio básico y señala el que mata a otro tendrá una pena privativa no menor de 6 ni mayor de 20 años. Por otro lado, el artículo 109 del Código Penal regula el homicidio atenuado por emoción violenta. Y dice lo siguiente, el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Muy bien, tenemos el artículo 106 y el artículo 109 del Código Penal. Pero la pregunta es, ¿cuál norma utilizamos? La justificación externa solamente nos indica la norma. Pero ¿cuál tenemos que utilizar? Todavía no sabemos. Para ello, ¿qué tenemos que utilizar? La justificación externa que les dije que es el revestimiento. Y en la justificación externa vamos a ver que se ponga este fundamento. Se interpreta el elemento emoción violenta que está acá, previsto acá en el artículo 109 del Código Penal. Se interpreta el elemento de emoción violenta como una reacción inmediata ante un hecho incómodo e inesperado. Tal criterio se basa en el precedente de la Corte Suprema recaído en el recurso de nulidad número 1693-99 Huánuco, que señala que el homicidio atenuado tiene que suceder en los precisos instantes en que el sujeto se encuentra bajo el imperio de emoción violenta. Es decir, el tiempo que sucede entre la provocación y el hecho.
Si ustedes ven, esto nos ayuda a dirigir ¿a qué? A poder elegir entre el artículo 109 o el artículo 106 del Código Penal. ¿Qué es esto? La justificación externa. Nos da un sentido de interpretar la norma y en ese sentido utilizamos jurisprudencia o doctrina, según sea el caso, para poder con esa doctrina y jurisprudencia interpretar la norma y saber qué norma utilizar, la 109 o la 106 del Código Penal. Conclusiones. Tomando en cuenta tanto la justificación externa del fundamento jurídico y la justificación externa de la premisa menor, ¿cuál sería la conclusión con respecto a Otelo? Otelo es culpable de homicidio atenuado por emoción violenta, porque mató a los amantes en el mismo momento que ve el adulterio, es decir, un acontecimiento imprevisto para el acusado. Por ende, la sanción será de 3 a 5 años de pena privativa de la libertad. Conclusión. Conclusiones de lo que hemos visto en clases, ahora académicas, no tanto de las conclusiones del silogismo aristotélico o silogismo jurídico. De lo que hemos visto en esta exposición, queda claro lo siguiente. La argumentación jurídica es tanto una técnica, porque hay ciertas reglas o disciplinas que se tienen que llevar, y un arte, el estilo propio del abogado, que tiene como objetivo, de lo que hemos visto, persuadir que su defensa es justa en sentido legal y fáctico. Y en ese sentido, la justificación se da en justificación interna y externa. La externa busca mostrar la coherencia lógica de nuestra defensa, ver la coherencia de la premisa, mayor, menor y conclusión. En cambio, la justificación, es al revés, perdón. La justificación, me confundí. La justificación interna busca esto, en cambio, la justificación externa, disculpen, un lapsus, la justificación externa lo que busca, hemos visto, es la interpretación de la norma y el análisis de los hechos. Eso es lo que tratamos de siempre elaborar. Lo que les he hecho es una pequeña introducción. Hay diversas técnicas y artes que utiliza un abogado en su argumentación, pero lo que he querido en esta exposición es darles las pautas iniciales de cómo nosotros los abogados estructuramos nuestra argumentación y ya posteriormente, a medida que ustedes van ejerciendo la abogacía, esto lo van puliendo, porque este es un estudio constante. Muy bien. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Creo que es un tema de alto interés para nosotros, los amantes del derecho. Y bueno, básicamente sería observar en el chat si existe alguna pregunta por parte de nosotros. Sí, bueno, acá existe una. Básicamente, mi compañero Iván pregunta, ¿qué tipo de justificación generaría un mayor perjuicio si no se tiene presente en la defensa legal de una determinada persona natural o jurídica? ¿Qué tipo de justificación generaría un mayor perjuicio si no se tiene presente la defensa legal de una... bueno, miren, les digo con temas prácticos. Esta justificación interna y justificación externa es necesaria para poder entender, para que el juez los comprenda y sobre todo les dé la razón. Si no está ordenada esa justificación interna y externa, el problema que puede conllevar es muy, muy peligroso para los intereses de su cliente. Yo he visto a veces muchos casos de noticias, no voy a decir los casos en nombres específicos, de que muchas veces la persona le aplica la prisión, le impone la prisión, le ponen la pena, le privan de su libertad o pierde su casa, sus bienes, no tanto por la injusticia del juez, sino porque el abogado no ha sabido fundamentar o argumentar jurídicamente su caso. He visto, miren, yo les cuento experiencia de casos que he notado en las noticias de casos muy terribles, ¿no? De que los abogados
prácticamente le ponían la soga al cuello a su cliente, y no por injusticia, sino porque no sabían cómo elaborar su argumentación jurídica. Se desviaban, daban argumentos ilógicos, incoherentes, y al final, muchas veces, por más que justo que pudiera haber sido la causa, el problema es de que al no saber argumentar, el tribunal va a dar la razón a la parte contraria. Ese es el problema. Acá hay creo que un chat. Sí, acá hay otra pregunta de Bruno Ramos. ¿Una sentencia sin justificación interna está sujeta a revocarse o declararse nula? A anularse. La regla general, esto sí, si no hay justificación, gracias por la pregunta, es criterio ya de las salas superiores de anularse, porque no se puede valorar nada. Si no hay una argumentación, no se puede considerar nada. Se tendría que anular para que el juez tenga que volver a argumentar. Una cosa es que puede haber un error de apreciación. Es decir, puede que si la premisa mayor, la justificación interna, esté correcta. Puede que también se haya hecho una justificación externa, pero bajo una equivocación. Ahí sí se puede revocar o cambiar. Pero, por ejemplo, que no haya nada de argumentación, el juez puede anular. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. El juez dice, una cajera habla con otro. Me acuerdo cuando yo era, antes de ser magistrado, había sido defensor público, lo cual fue un honor para mí porque me amplió mucho la visión. Yo era un abogado recién profesional y no tenía mucha experiencia ni era conocido. Y la Ministerio de Justicia confió en mí y me dio la oportunidad de trabajar como defensor público. Y me acuerdo cuando era defensor público tuve un caso muy interesante, un caso en el cual mi defendida era cajera en una tienda de supermercados, y un chico le dijo, vio la plata, bastante dinero, y mi defendida dijo, ay, bastante plata, wow, esto es hay que robarlo, así riéndose, en son de broma. Este chico que tenía el dinero, al final lo atrapan. Y él dice, pues, de que mi defendida también había concertado porque él lo alentó a robar, a hurtar. En el juicio lo que nosotros demostramos que sí, mi defendida había dicho eso, pero no serio, sino en una broma, y por lo tanto no tenía relevancia. Pero me acuerdo que en primera instancia la jueza penal dijo, no, es culpable porque el acusado ha dicho de que la coacusada lo había incentivado a hurtar, y la propia acusada admite eso, que sí, le dijo, hay bastante dinero para robar. En ese caso yo apelé porque habían pruebas que evidenciaban con varios testigos que todo eso fue en un contexto de una broma, no de manera seria. Y la sala dijo lo siguiente, ¿no? En ese lado no anuló la sentencia porque había una argumentación, pero advirtió que había una apreciación equivocada. Y en ese caso cambió la sentencia, revocó la sentencia por la absolución. Si ustedes ven, había argumentación, pero la valoración que se hizo no fue la correcta. Y en esos casos se revoca. Pero si no hubiera nada de argumentación, como el caso que les ponía, por ejemplo, este caso, vamos a poner que hay este tipo de sentencia que les puse inicialmente y que el argumento sea así, como ustedes ven acá. Otelo mató a su cónyuge, Desdémona por infidelidad, esto queda demostrado y por ello merece la pena privativa de la libertad. Si ustedes ven acá, claramente un tribunal en una apelación anularía esta sentencia porque, si ustedes ven, no hay ni justificación interna y externa, no se permite valorar nada y tendría que anularse para hacerse una nueva resolución. Yo creía que había otra pregunta del chat, no hay. Bueno, hemos finalizado entonces con la ronda de preguntas. Asimismo, queremos agradecer por brindarnos su tiempo, doctor, y su excelente cátedra de la materia. Ojalá nos siga acompañando para eventos futuros. Igualmente, queremos agradecer al público por su asistencia y participación. Anunciaremos nuevos eventos relacionados a temas jurídicos. Asimismo, se enviarán los certificados correspondientes por correo. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y a usted, doctor, nuevamente.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un honor participar en esta universidad. Para mí me ha sido muy grato y espero seguir colaborando con ustedes. Muy amables. Gracias, hasta luego. Ujú.